Son en algunos casos muy interesantes. Es jueves y está con nosotros la licenciada María Graciela García, hoy para hablar como siempre de temas de actualidad y que nos ayuden un poco a reflexionar en un día convulsionado, por cierto. Graciela, buen día. Buen día. Sí, yo me desayuno recién cuando me subo al auto para venir para acá, escucho la radio y empiezo a escuchar lo que se ha hablado, lo que ha pasado. Sí, no sé por qué no me asombra, pero bueno, No. de todas maneras me sacude como a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, hay noticias varias. Sí, los padres están... Cualquiera sea de todas las noticias de las que se habla. Sí. Bueno, es un tema que por ahí también podríamos Sí. abordar en algún momento porque es interesante. Hoy el tema ha sido, y lo viene siendo, digo, el tema de hoy lo elegimos un poco por esto a nivel nacional y ahora nos encontramos con algo diferente en el contenido, pero más o menos similar en el accionar a nivel local y tiene que ver con la violencia en las escuelas, con la discriminación, con lo que afecta a los chicos. Y es importante abordarlo, analizarlo, repensarlo, como decimos siempre, para ver si podemos cambiar un poco, ¿no? Esta realidad que es histórica, digo. Todos hemos pasado por situaciones de lo que hoy llaman bullying o discriminación. Antes eran las gastadas de tus compañeros, que no pasaba nada, ¿no? Antes era una gastada común y corriente que todos estábamos acostumbrados a sufrirla y hacerla sufrir. Sí, por ahí la diferencia era en cómo lo manejaban los padres, ¿no? Claro. Y cómo nos asesoraban. Pero bueno, Andrea, decir, obviamente no voy a decir nada nuevo. Estamos viviendo en una sociedad tremendamente violenta, con muchísima violencia, violencia en los gestos, violencia en las actitudes, en las palabras. Y a ver, los padres, a mí me llama la atención los padres que se asombran de que ejercen violencia contra sus hijos. Los chicos no salen de la nada, no son generación espontánea. Entonces, la violencia que uno vive en la calle, cuando, no sé, cuando frenás de golpe y otro viene atrás y te dice lo que nunca te hubieras imaginado, y tantos otros ejemplos, esa violencia diaria que nosotros vivimos, la viven los chicos. Eso que nosotros llegamos a casa y estamos súper excitados porque tuvimos que hacer una cola y nos peleamos con la de adelante, porque la persona que nos atiende nos atendió mal, porque nos complicaron un trámite, porque fui a dar clase y los chicos se portaron mal, y bueno, entonces uno llega cargado a su casa y los chicos reciben eso. Claro. Y bueno, cuando a nosotros antes nos explicaban alguna cosa, una vez, porque a la segunda ya venía venía el chirlo, pero bueno, que no sé si era la solución, pero no, pero bueno, era así. Y tu padre o tu madre te explicaba que cómo defenderte, cómo actuar en la escuela, cómo hoy no. Los padres van directamente a la escuela. Yo no voy a hacer una defensa corporativa docente. Yo creo que hay de todo en todos lados. Hay padres que viven permanentemente en forma violenta y agresiva, ¿no? Con sus hijos en general. Pero sus hijos son, mi amor, chiquito, pobrecito, vení, no sufras, no llores. Es decir, tratamos de evitar cualquier problema a esos chicos. Yo creo que lo hablábamos la otra vez. Sí, la sobreprotección. La sobreprotección, el que el chico no se vaya curtiendo y vaya solucionando de a poquito sus pequeñas cosas primero y sus grandes después. Entonces siempre mi hijo es pobrecito, mi chiquito, le hacen daño. Esa es una postura de los padres. Otra postura es la del docente, que sí, muchos docentes miran para otro lado y no se hacen cargo de un hostigamiento a un chico. Lo que pasa es que antes digo hace 15 años atrás, el hostigamiento era 1, 2 en un aula. Ahora el docente se encuentra
por lo menos con media docena, 10 chicos que tienen hostigamiento. O no hostigamiento, pero sí conductas violentas. Hoy un chico le pide al otro, ¿me prestás la goma? Y el otro se la tira, no se la da. Claro. Che, devolveme el cuaderno que te presté hace un rato, toma, y se lo tira y a lo mejor se lo rompe. Entonces, el docente tiene que hacerse cargo de todo eso. El docente enseña, el docente genera un aprendizaje en el aula, pero también contiene. Pero tampoco le podemos pedir que sea el psicólogo y que estén todas, porque entonces tiene que dejar de dar clase para dedicarse a la contención. Yo tengo una postura muy particular acerca de la inclusión. Yo lo he vivido de cerca. En mi familia hubo problemas, pero en pos de la inclusión todo es válido. Entonces, tampoco le echemos toda la culpa a los docentes. Y cuando dicen, bueno, pero lo tiene que cambiar de grado, de aula. Bueno, pero a lo mejor lo mando a otro aula y en ese otro aula ya hay otro problema. Porque las escuelas están llenas de problemáticas de violencia entre los chicos. Entonces, no es tan fácil. Y después alguien puede decir, bueno, que llamen al directivo, a la supervisora o inspectora, que yo. Sí, muchas veces a nivel superior, digamos, a nivel jerarquía de educación, tienen tanto problema que bueno, sí, le dijo tal cosa, bueno, ya lo vamos a atender. Claro. Y no se mueven. Entonces, hay un poco de culpa de no hacerse cargo en cada uno, en los padres, en los docentes y en las autoridades. Pero estamos viviendo en una sociedad que no se hace cargo, Andrea. Porque, a ver, yo recién venía, miro la hora y eran las 10 y yo estaba saliendo de casa. Entonces yo, ¿qué hice? Le mando un mensaje a Andrea. Andrea, llego y 10 y 10. Porque yo tengo un compromiso de estar a las 10 acá. Ahora, la mayoría de la gente no te avisa. No. Bueno, 10, 10 y media, 10, 20, 10, 11 menos 20. Llamás a alguien a tu casa para que te haga un arreglo. Sí, mañana voy. No voy mañana, no voy pasado, no te llamo, lo llamás, no te contesta. Así, la gente en general, las personas que vivimos en esta sociedad, no nos estamos haciendo cargo. Entonces, pretendemos que se hagan cargo los docentes de todos los males. No. Que vos me digas si el docente tiene que derivar a un gabinete o tiene que derivar a la dirección a su vez a supervisión, estoy de acuerdo. Pero también una mamá o un papá tienen que preparar a sus hijos para convivir con los demás y convivir con distintos tipos de personas. Porque ese nene o esa nena que hoy tiene 7, 10 o 12 años y sufre y llora porque le pegan o porque le dicen gordo o porque le dicen flaco o porque le dicen cuatrochi, no sé si se dirá hoy, creo que no, una antigüedad, lo de los anteojos, lo va a vivir después, cuando llegue al secundario. Y si no vive el secundario, lo va a vivir después, cuando esté en la vida. Entonces, tenemos los padres que preparar para esas situaciones. Hoy no podemos educar a un chico con mi amor, pobrecito, vos no sos culpable, vos, como lo hacíamos hace 20 años atrás, porque la sociedad es una sociedad para la cual hay que preparar, así como hay que preparar para, ojo, que no se te acerque nadie, no permitas que nadie te toque, no permitas que nadie te ayude si vas al baño, no permitas, bueno, así como los preparamos para eso, tenemos que prepararlos para vivir en una sociedad violenta. Y que si a mí me dicen X, no me tengo que largar a llorar o tengo que ir, mamá, mira lo que me dijeron. No, vamos a ver cómo lo podemos preparar. Sin responder con la misma violencia, no, obvio, claramente. Obvio, pero hay formas. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos viviendo un momento desafortunado socialmente hablando, y por supuesto cuando hay un tema social o un clima social afecta a lo psicológico, a lo emocional de las personas,
Pero hagámonos cargo, es decir, todo lo pongo afuera, todo lo que me pasa a mí está causado por fulano, por mengano, por sultano, ¿no? Todo lo que le pasa a mi hijo es un problema de los otros chicos, de los otros padres, de los docentes, de los directivos. ¿Mío? ¿No hay nada? ¿No será que en algo también estoy fallando yo? Es como para preguntárselo, yo no estoy defendiendo a nadie. Claro. Estoy dando otra mirada. ¿Por qué no preparamos para la vida de hoy? Yo veo mamás. Ayer mismo en el consultorio era tarde, 7:30 de la tarde, y yo no podía atender porque en la sala de espera había una nena gritando y corriendo por un pasillo a los gritos. Entonces, bueno, yo abrí la puerta, miré a la mamá, me sonreí, me metí para adentro muy sutilmente, como diciendo, ¿qué pasa acá? Claro. La mamá no se dio por aludida. Entonces siguió con el bebé o con el chiquito gritando y saltando. Y después empezó la madre a correr por el pasillo. Entonces, digo, ¿qué me cabía? Salir y decir, por favor, ¿estás en un consultorio? Claro. Lleva a la nena hasta que te atiendan afuera. O no sé. No, porque iba a ser agresiva. Mirá la psicóloga que agresiva. Claro. Bueno, me tuve que quedar y bancármela y pedirle a mi paciente que hablara más fuerte, porque si no, quedo mal yo. ¿Es así? No es así. Hay lugares y lugares para jugar y gritar con un chico. Claro. El consultorio no es uno, la sala de espera no es uno. Así hay personas que van con serios problemas y muy angustiadas. Entonces, pero a la gente no le importa. Entonces, pienso en mi bebé, que no se aburra, que hay que entretenerlo hasta que me toque el turno, y qué sé yo, y los demás, y bueno, que se las banquen. Entonces, no es así. Tenemos que ubicarnos nosotros también, y tratar de ubicar al otro, y preparar a nuestros hijos para. Estoy hablando de chicos sanos. Claro. ¿No? Sí, lógico. El que le dicen gordo o el que le dicen, ya te digo, petizo, o flaco o que tiene anteojos. Estoy hablando de chicos sanos. Lo otro es otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, justamente hoy planeábamos hablar de una definición fundamentalmente y las características de lo que es el síndrome de Asperger, que tiene que ver con una serie de otros trastornos, porque se dio un caso que todavía hoy sigue siendo debatido. Hago referencia a que también en una escuela a un nene con este síndrome lo apartan de su salón, de su aula, de sus compañeros, y se hizo público un tuit, una cadena de WhatsApp de las mamás celebrando que al nene lo sacaran del aula. Bueno, esto se tomó como una discriminación y más allá del contexto en general, yo veía que en todos lados querían tratar de explicar lo que era este síndrome para decir, no, lo que pasa es que desconocen y por eso pasó esto. Y entonces digo, qué buen inicio es saber qué es y saber qué característica tiene el chico que sufre este síndrome, para después ver si estaba bien o no estaba bien, si no sé, eso ya quedará para otra cosa, pero digo, conocer de qué se trata el síndrome de Asperger. Bueno, esto es como hace muchísimos años al chico que tiene un síndrome de Down le decían mogólico. Claro. Porque durante muchísimos años se lo llamó mogolismo por las características fisonómicas, ¿no? Es decir, la carita, los ojitos achinados, los cachetes, la nariz chatita, las manos gorditas. Bueno, se lo llamó así. Después dejó de llamarse mogolismo y pasó a llamarse trisomía del par 21. Y claro, la gente, sí, los que estudiábamos, los que trabajábamos con eso, sabíamos lo que era. Hace referencia a la etiología, a la causa. Trisomía, son 3, del par 21. Es decir, nosotros tenemos cromosomas que se unen de a 2,
Y son 23 pares de cromosomas, eso es genética. Entonces, en los chicos Down lo que hay es que en el par 21 hay 3 cromosomas en vez de 2. Y eso es lo que causa la patología, la enfermedad. Bueno, entonces en un momento se llamaba trisomía del par 21, que lo entendíamos nada más que los que estábamos en eso. Vos le decías a un papá, bueno, su nene tiene una trisomía del par 21 y ¿yo qué hice? Claro. ¿Ah? Bueno. Y entonces después se lo llamó síndrome de Down, por la persona que lo descubrió o que lo describió. Entonces hoy todo el mundo después se achicó y en vez de hablar de síndrome de Down hablamos de los chicos Down. ¿Tá? Y en el tema de Asperger pasa algo parecido. En realidad la gente que trabaja con personas así hablan de los SEA o los TEA. TEA es la sigla de trastornos del espectro autista. Por eso TEA. Otros lo llaman SEA por síndrome, pero en realidad es un trastorno del espectro autista. ¿Por qué espectro? Porque son varios las enfermedades dentro del espectro autista. Es decir, antes se hablaba de autismo, claro, nada más. Pero en la medida que la gente se fue ilustrando y fue llegando material a nuestro país, fuimos viendo. Depende, por ejemplo, Asperger fue un científico que trabajó y describió de alguna manera el autismo con algunos agregados o con algunas variantes. Después hubo otros científicos que hablaron del autismo propiamente dicho sin esas otras variables. Porque, a ver, cuando uno habla de autismo, la gente se imagina un chico que no se comunica. Sí. ¿Tá? El chico que está en su mundo, que no tiene conexión y demás. Pero aún dentro del autismo tenemos chicos que tienen problemas cognitivos, es decir, intelectuales, tienen un bajo nivel intelectual, y otros que tienen un nivel medio y otros que tienen un nivel altísimo de inteligencia. El trastorno intelectual no va sí o sí de la mano del autismo. Bien. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando un chico está metido en su mundo y no se comunica con el exterior, no hay un ida y vuelta, obviamente no recibe la estimulación ni responde a la estimulación como un chico común. Entonces creemos que es tonto, que no tiene inteligencia y no pasa por ahí. Bueno, eso sería un detalle, una diferencia dentro de los mismos del mismo trastorno autista. Hay chicos autistas que tienen comprometida y eso también tiene que ver con los padres, que tienen comprometida la comunicación. Es decir, hay chicos que no hablan, no tienen lenguaje. Y otros chicos que sí hablan y se comunican, pero hablan, es decir, emiten, no entienden el retorno. Entonces, te dicen, Andrea, y vos le decís, sí, ¿cómo te va, Juancito? ¿Qué sé yo? Y no te contesta. Claro. ¿Tá? A veces porque se distrae y a veces porque no sabe cómo o no le interesa, porque no están interesados en el ida y vuelta. Entonces pensamos, es un chico mudo. No es mudo. Claro. Tiene un problema de relación con el otro que le impide hablar. Pero no todos los autistas son así. Entonces, por eso hablamos del espectro autista, porque hay diferentes formas. Entre ellas está el llamado Asperger, o Asperger, que fue, digamos, muy difundido en la década del 90 en nuestro país. Por supuesto que esto es muy anterior, pero en nuestro país sí. ¿Cuáles son las características del síndrome de Asperger? ¿Es un tipo de autismo? Sí. ¿Qué tiene afectado?
son 3 elementos fundamentales. Voy a tratar de ser lo más sencilla y didáctica posible. Porque yo sé que me está escuchando gente que tiene chicos con Asperger o tiene sobrinos con Asperger y gente que no tiene a nadie con Asperger pero que le interesa el tema. Claro. Entonces voy a tratar de ser lo más sencilla posible. Asperger tiene comprometido 3 áreas. Una es el contacto social. Hay una problemática con el contacto con los demás, que ahora explico cuál. 2, el segundo tema es, tienen comprometida la comunicación. Y 3, tienen comprometida la imaginación. ¿Está? Bien. Entonces, contacto social, comunicación y imaginación. ¿Qué pasa? Fíjate que no hablo de intelectual. Porque, claro, como dije anteriormente, los chicos autistas con Asperger o con otro tipo, no siempre van acompañados de un trastorno intelectual. Y cuando vos decís, no, pero este no entiende, sí entiende, lo que pasa es que no le interesa, claro, o no se dispersa y ya está en otro tema cuando debería contestarte, por ejemplo. Voy a la primera característica, el contacto social. Son chicos que, bueno, por empezar quiero decir que es una enfermedad que tiene compromiso genético, que tiene compromiso neurológico y que tienen muchas veces compromiso físico, es decir, motriz sobre todo, ¿no? Depende del tipo, claro, de autismo. Es muy variado, digamos, todo lo que puede incluir, sí, el autismo en general. Sí. Sí. Vos tenés chicos, por ejemplo, que hacen sacudidas con las manos, todo el tiempo están con las manos, claro, sacudiendo, y hay otros que no. Bueno, esa es una alteración neurológica. Claro. Otros no la tienen, pero otros chicos están permanentemente, claro, amacándose. Sí. Acá tendría que haber una cámara, tendría que ser... Ahí te ven. Yo soy muy expresiva con el cuerpo, pero bueno. Pero bueno, hay chicos que están permanentemente amacándose, claro, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, horas, sí, y no hacen lo de las manos. Entonces, depende de cada una de las problemáticas. Decía entonces, el contacto social. La característica principal es que no establece empatía con el otro. Dije empatía, no dije simpatía, porque la gente cree que ser empático es ser simpático, gauchito, no, agradable. No, empatía es entender al otro, recepcionar lo que el otro me envía y hacer la devolución del otro. Sí, poder mantener un diálogo, digamos, sí, una comunicación. Sí, o no, pero que puedas entender la postura del otro. ¿Por qué hay tanta violencia hoy? Porque no hay empatía. Claro. Porque yo no me puedo poner en el lugar del otro, o no quiero. En este caso no quiero, no se quiere, acá no me interesa. Es una elección. Claro. Pero la empatía es eso. Hay una relación empática cuando hay un ida y vuelta. ¿Yo puedo tener empatía con gente que no conozco? Sí, por supuesto. Claro. Por ejemplo, con los niños del África, ¿no? Claro. Yo puedo tener una empatía y sentirlos y vivenciarlos y querer ayudar y demás. Por supuesto que si estamos en un aula, la empatía es fundamental. Claro. Porque si yo no tengo empatía, no me puedo poner en el lugar del otro, no entiendo al otro, no le contesto al otro, no me interesa el otro, entonces no hay empatía. Imagínate lo que es en un grupo de 30. Claro, es muy difícil. Terrible. Entonces, decía que hay problemas sociales. ¿Por qué? Porque no puede establecer empatía. Son chicos que reaccionan en forma excesiva ante estímulos que no lo merecen. Son chicos que o no reaccionan. Está el chico que directamente no habla, no se comunica,
Está el chico que sí habla y se comunica, pero no espera la respuesta. Claro. Son chicos que suelen ser agresivos, no porque el otro le conteste con una agresividad, sino porque no manejan lo impulsivo. Claro. Y entonces ahí viene la parte que va de la mano de la comunicación. Uh-huh. La vez pasada decíamos que para que haya comunicación tiene que haber emisor y receptor. Cuando es solo emisor y el receptor claro, no está, no me interesa, no existe para mí, el otro se queda frustrado. Claro. Y cuando se trata de chicos, los chicos necesitan un ida y vuelta. Y entonces cuando los compañeritos de este nene que tiene un Asperger ve que o no reacciona o reacciona con un sopapo o le tira algo o se pone a gritar, por ejemplo, son muy sensibles a los ruidos, suponete, tormenta, truenos. Bueno, hay chicos que se pueden asustar y pueden llorar o quedarse muy quietitos, asustados, o pueden querer salir corriendo del aula y la maestra les explica, los contiene. Un chico con Asperger es probable que empiece a los gritos, que se tire al suelo, que empiece a romper cosas, porque no hay un control de claro, las manifestaciones dentro de un contexto social. No tienen abstracción, no tienen simbolismo. Es decir, yo con una mirada te puedo decir muchas cosas. Uh-huh. Entonces, una maestra que tiene ascendiente sobre sus alumnos, ascendiente, dije bien, ¿no? Sí, uh-huh, sobre sus alumnos, los mira. Y los chicos entienden perfectamente qué quiere decir la mirada, responden. Un chico con Asperger no tiene la capacidad de recepcionar el simbolismo que implica una mirada. Entonces es como si no escuchara nada. Otra de las cosas es que tienden a, en forma repetitiva, así como decía de los movimientos, ¿no? Uh-huh. En forma repetitiva, usar sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, fa, ¿no? O la, o esos son sonidos onomatopéyicos, y los repiten sin solución de continuidad. Entonces vos tenés a la maestra con 20 pibes, no sé, explicando un ejercicio de matemática en el pizarrón, y tenés uno que está diciendo fa, fa, fa. Bueno, Juancito, calma, yo siempre lo agarro a Juancito. Sí, Juancito tiene todos los problemas. Sí, igual que Pérez. Y siempre Juan Pérez. Juan Pérez, es mi papá, es el ejemplo de todo. Esto que yo estoy haciendo en este momento, que es poniendo un chiste uh-huh, en el medio, o riéndome, no implica falta de respeto, sino descontracturar. Que es otra cosa. Este tema, uh-huh, no magnificarlo, no porque no tenga importancia, al contrario, uh-huh, y más que nadie lo saben los padres. Claro. Pero tampoco podremos dramatizar de manera tal que desconozcamos otras problemáticas. Hay chicos que les falta una pierna. Claro. Hay chicos que son ciegos. Uh-huh. Hay chicos que son sordos, no hipoacúsicos, sordos completamente. Hay chicos que no pueden aprender a leer y escribir porque tienen un problema intelectual. Uh-huh. Entonces, todos tenemos problemas en la vida. Todos. Entonces, también depende cómo lo tomemos y cómo enfrentemos, claro, y cuán descontracturados estamos para hablar del tema, Andrea. El tema es que sí, se me ocurre, y no solamente por este tema y por todo lo que se dio a nivel nacional, que cuando un tema llega a los medios nacionales sí, parece ser el fin del mundo. No estamos dispuestos a descontracturarnos ante nada. No. Estamos en un blanco o negro que sí, no permite ningún tono de gris. Y es como que si no decís esto exactamente con este tono, con esta frase, con esta intencionalidad, estás fuera del sistema. Sí. Nos pasa, y puedo escribir un libro de ejemplos, ¿sí? Con esto, con la violencia, con las marchas, con el ni una menos, todo, bueno, con el ni una menos, con ahora el caso de desaparición sí, forzosa, dictadura, no dictadura.
hemos entrado socialmente, vos decías hoy, en una escalada de violencia, y es en una estructuración hasta del discurso. Sí, nadie puede decir algo por fuera de lo que se establece porque está mal. Sí, la cosa taxativa. No, a ver. Y si decís esto, pero no lo decís con esta convicción, estás allá, no estás acá. Es como terrible. Un doble bando. Es así. Fíjate vos con respecto a este tema de Asperger que pasó con esa cadena de WhatsApp y demás. Se magnificó tanto. Y yo, ¿sabes qué pensé? No voy a decir el término que pensé porque no es correcto para un medio, pero pensé, qué estúpidas estas madres. Por el desconocimiento, por la falta, por la trivialidad, por la banalidad con que trataron. Yo entiendo que pueden haberse sentido conformes o satisfechas porque bueno, ahora los chicos van a estar más tranquilos, no. Lo puedo llegar a entender por empatía. Claro. También entiendo a la mamá del otro nene, del nene con Asperger. Claro. Puedo entender las dos partes. Ahora, esto de los WhatsApp me parece una cosa que las pinta de cuerpo entero, son triviales. Claro. No voy a decir algo que siempre digo porque me critican después, porque yo digo, son miradoras de novelas. Y la vida no es una novela. Me parece bárbaro que se mire una novela del Sultán y las estrellas y todas esas que están ahora de moda. Me parece bárbaro para descontracturar. Pero que no hagan nada más que eso. Claro. Que de vez en cuando digan, mira vos, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué este tema de Asperger? ¿Y qué es Asperger? Mucha gente se quedó con, mira, y seguramente un chico con problemas. No, vieja, metete en el Google, fíjate. No, pero o te pones del lado de que son unas HDP porque lo discriminan, o Ni te pones del siquiera. otro lado de decir, ay, pobrecito. Tiene problemas también. ¿no? Y ya está, pero con lo que escuchaste, lo que viste. Y por ahí son las dos cosas, ¿viste? Sí, hay gente que son discriminadoras y también pobrecito porque tiene problemas. Pero básicamente yo dije, son tontas. Porque si vos lo hacés con maldad y hasta que yo no logre sacar ese chico con Asperger del curso, no voy a parar y qué sé yo, cuando lo logro, me callo bien la boca y no mando en el grupo, viste, que se fue. Entonces, ni siquiera hay maldad y estupidez en eso. Volviendo al tema de Asperger, di algunas características, decía, otra es la del lenguaje, la de los sonidos, la de las actitudes. Hay chicos que tienen Asperger que son hiperkinéticos. Hiper es mucho, kinético es movimiento. Es decir, el chico que está constantemente en movimiento. Se para, se sienta, patea, se agarra un cuaderno, quiere salir del aula, va. Entonces, es muy difícil para pedirle a un maestro que controle a un... Generalmente tienen un acompañante, pero bueno, no siempre, o es 2 veces por semana. O no, bueno. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Vos sabés que yo tengo nada que ver, pero como para ponerle un toque de gracia al tema, para descontracturar, como dije, yo tengo en este momento albañiles en una obra al lado de mi casa. Yo estoy con cumbia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a todo lo que da. Si se ríen porque ustedes no lo pasan. Pero digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Agarrar los no, están construyendo. Sí, bueno, pero viejo, que bajen la música. Son chicos jóvenes y bueno, yo termino con la cabeza que no doy más. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Salir a los golpes? ¿Salir a matar al albañil o al constructor? O hacerle un dueño? escándalo al vecino que está construyendo. Les digo, che, a ver si pueden bajar un poquito el tono. No me dan, bueno, ya está. Entonces, también hay que saber de contracturar. Entonces, digo esto, lo gracioso que a veces se toma a mal, mirá con qué liviandad la psicóloga trató el tema Asperger, es para descontracturar. Claro. Como dije antes, hay chicos que tienen Asperger, hay chicos que tienen, no sé, otras patologías. Entonces, ni el mío es el que tiene más problemas de todos, ni todo el resto de los chicos normales, entre comillas, son buenos. Claro.
o malos. Ujú. Ni todos los padres de los otros chicos son una porquería. Entonces, bajemos un poco. Y la otra característica, que la tercera que yo dije, que el problema de la imaginación, Sí. ¿no? Acá hablábamos de, bueno, el problema del lenguaje, como no tienen desarrollado el lenguaje porque viven en su propio mundo, encerrados en su propio mundo, tampoco tienen desarrollada la imaginación. Y vos decís, ¿y para qué sirve la imaginación? Por ejemplo, cuando la señorita dice, vamos a dibujar una casita, cada uno dibuje la casita que le parezca. Ujú. A lo mejor ese nene no puede simbolizar casita, no la tiene registrada, a lo mejor para él es casa, ¿tá? Claro. O mi casa, todo junto. Entonces, no siempre puede responder a la consigna. De la misma manera, cuando alguien le habla, nosotros hablamos en términos de símbolos. Claro. No siempre entiende lo que vos le decís, porque no tiene la capacidad de desestructurar el símbolo y captarlo. Claro. ¿Tá? Sí, digamos una ironía, un doble mensaje, hablar. nada. Ni hablar de eso. Eso ya es, ¿no? Pero a veces simplemente él deja de molestar, Susana, deja de molestar. No pueden, porque no lo pueden desglosar y no lo pueden imaginar. ¿Qué es molestar? Claro. ¿Qué implica molestar? Otro le dirá, déjate de jo, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso? Para mí, ellos viven su mundo y ese molestar para ellos a lo mejor es otra cosa. Entonces, es muy difícil la convivencia y esto lo puede ratificar cualquier papá y mamá. Es muy difícil la convivencia con un chico con Asperger, por lo motriz, por la hiperquinesia, por el nivel de distracción que tienen permanentemente, por la falta de simbolismo. No importa, nadie está diciendo que no hay afectividad, son muy afectivos. El tema es cómo lo demuestran. ¿Cómo demostrás vos la afectividad? Con un abrazo y un beso. Un chico con Asperger, la afectividad o no te la demuestra, Claro. o te agarra, te da un abrazo, pero en vez de en el cuello, como uno normalmente abraza, te agarra las piernas, te aprieta fuerte y te tira al suelo. Es decir, la decodificación de la demostración afectiva no es la misma. Entonces, es muy difícil la convivencia. Hay toda una readaptación de la familia cuando hay un chico con Asperger. Imagínate en una escuela. Esto se trata, se cura, se corrige. ¿Hay alguna manera de minimizar esto que decís, estas, no sé, falencias? Sí, hay problemas. No se cura. Lo que sí es, se trata, por supuesto, se incorporan conductas, se suavizan algunas, se mejoran otras, esto con mucho afecto, con mucha paciencia y con varios profesionales. Acá trabajan los fonoaudiólogos, los psicólogos, los psicopedagogos, el neurólogo, a veces psiquiatra infantil, es un equipo. Los padres con chicos con Asperger saben que... Sí, es una lucha enorme. Sí, ¿no? Y hoy lo llevo a tal, mañana a tal, pasado a tal y así. Se trata y se suaviza. Probablemente cuando llegan adultos son personas retraídas, metidas para adentro, ¿no? Porque, a ver, en mi época seguramente habría chicos con Asperger, o en tu época habría, Sí, lo que sí. pasa es que no sabíamos. ¿Y cómo era? Este es el loquito. Claro. El desenfadado, el que hacía cualquier cosa. El amargo que estaba allá en el claro, rincón, que le no daba se bola a trata nadie. con nadie, o lo que hace son maldades, o mirá, el loco salió con un grito. Bueno, hoy, gracias a Dios, se trata en forma de equipo, ¿no? Y se mejora, pero no se cura. Y lo mejor para los papás es
la empatía que no puede hacer su chico con el resto de los niños o con la maestra o con quien sea, tiene que suplirla el papá y la mamá. Es decir, tratar de tener una relación empática con los otros chicos, con los otros padres y con las maestras, y hablarlo y explicarles, no, pero mi nene es tan bueno, ustedes no saben tratarlo, no, ustedes no saben lo que, ustedes no lo entienden, mi nene, no, eso no es empatía, eso es tratar de imponer. Claro. La empatía es ponerse en el lugar del otro, en ponerme en el lugar de un papá que no tiene un niño autista o con Asperger. Entonces, cuando yo pueda entender lo que le pasa al otro papá y pueda tener conversaciones, probablemente las cosas mejoren. Pero repito, y son fundamentales los 3 primeros años de vida. Los 36 meses, es decir, cuanto antes se diagnostique, mejor. Y los primeros 36 meses de vida de un chico son fundamentales. Porque son los 3 añitos donde empiezan a hablar, empiezan a caminar, empiezan a relacionarse con el otro, entienden el no, entienden el sí. Por eso yo siempre insisto a los padres y todo el mundo me dice, sí, claro, vos porque no tenés hijos. Yo no hablo como una mamá o como una mamá que no fui, hablo como un profesional. Cuando yo les digo, déjenlos más libres, déjenlos moverse solos, déjenlos que se golpeen, que se caigan, déjenlo que se queme, porque si no, vivo la vida de ellos, y estoy hablando de chicos normales, comunes, ¿no? Tu sobrina, por ejemplo, no tiene ningún problema, pero déjenlo y pongan límites. Imagínate en un chico con Asperger. Entonces, no vivan la vida traten en esos 3 primeros años que dentro de su problemática sean lo más independiente posible. Es muy difícil, Andrea, es muy difícil. Pero ni estigmatizar al chico que tiene autismo o Asperger, pero tampoco estigmatizar a todos los docentes, ni a los padres de los otros chicos, ¿no? Porque es muy difícil entender la problemática, es muy difícil. Sí, me sorprendía con todo lo que decís, ¿no? Qué sé yo, he leído un poco porque he visto por ahí algunas publicaciones y demás, no me había interiorizado mucho, pero... Imagínate cuando se desarrollan sexualmente, cuando llegan a la pubertad. No voy a hablar de eso, pero bueno. Claro, pero es muy complicado. Es muy complejo, es muy complejo. Pero yo siempre digo, yo tengo que lograr la empatía con el otro para que pueda entenderme y tolerarlo y entenderlo a mi hijo. No tengo que hacer la pelea porque logro el efecto contrario de lo que quiero. Y por otro lado, tengo que desdramatizar porque si no, yo me vuelvo loca como madre. Claro. Interesantísimo. Graciela, bueno, nos queda esta vez un montón de cosas más para hablar. Tenemos algunos temas pendientes que seguramente vamos a abordar la próxima semana. Si hay personas que quieren saber más o quieren preguntar más o les interesa que manden a la radio las preguntas que quieran y las próximas tratamos de evacuarlas, ¿no? Yo no soy especialista, pero bueno, yo a disposición para lo que quieran. Lo que sí les sugiero a todos que traten de empatizar con el otro, de entender la postura del que no tiene un chico con problemas, que traten de entenderlo. Claro. Y resulta todo mucho más fácil. Muchísimas gracias, como siempre. La licenciada María Graciela García con nosotros. Hablamos un ratito de los casos de violencia, pero también hablamos de lo que es el Asperger y de lo que significa esto de convivir con el otro, así, nada más, no solamente con quienes tienen problemas, convivir con el otro. Vivimos en una sociedad y tenemos que acostumbrarnos a eso.